Buenos días, bienvenidos al curso Introducción a la Bioinformática. Les habla la doctora Elizabeth Ferrer. En esta clase número 1 vamos a hablar de la secuenciación del ADN y Proyecto Genoma. La secuenciación consiste en obtener el orden preciso de bases o nucleótidos a lo largo de una cadena de ADN. Desde finales de los años 70 se conocen dos métodos: el método químico por Maxam y Hilbert, basado en hidrólisis química, y el método enzimático o didesoxi, descrito por Sanger, de los 2,3 didesoxinucleótidos terminadores fluorescentes. Tanto el método químico como el método enzimático comparten etapas comunes. Necesitan un marcado, se deben marcar las moléculas a secuenciar, bien sea de forma radiactiva o de forma fluorescente, y un proceso de separación. Cada protocolo genera una serie de cadenas sencillas de ADN marcadas, cuyos tamaños se diferencian en una sola base o nucleótido. Esas cadenas de distintos tamaños pueden separarse por electroforesis en geles desnaturalizantes de acrilamida, bisacrilamida urea, donde aparecen como una escalera de bandas cuya longitud varía solo en un nucleótido. En el caso del método de secuenciación químico, el ADN se marca con fósforo radiactivo. Se rompen las moléculas marcadas con reacciones químicas específicas para cada una de las 4 bases. Se forman 4 alícuotas de la misma muestra bajo condiciones distintas. Posteriormente, el tratamiento con piperidina rompe la molécula de ADN a nivel de la base modificada. Los productos de estas 4 reacciones se separan en geles de poliacrilamida, donde la secuencia puede leerse en base al patrón de bandas radiactivas obtenidas. Esta técnica permite la lectura de unas 100 bases de secuencia, y debido al uso de radioactividad y el poco número de bases que se obtienen, pues ya esta técnica no se utiliza. El método enzimático de Sanger, diseñado por Sanger, Nicklin y Coulson en 1977, se conoce como método de los terminadores de cadena o didesoxi. Se debe tener para este método un ADN de cadena simple que actúa como molde y un iniciador, cebador o primer complementario a la región del ADN molde, a donde va a iniciarse la secuencia. El cebador se utiliza como sustrato de la enzima ADN polimerasa, que va a extender la copia de forma complementaria al molde de ADN. En el método enzimático de Sanger, como molde se utiliza una de las cadenas del fragmento de ADN que se va a secuenciar, y como cebador, para iniciar la síntesis se necesita un corto oligonucleótido complementario del extremo de la cadena. Se requieren también los desoxinucleótidos normales de las 4 bases y los didesoxinucleótidos, uno para cada base. Un didesoxirribonucleótido es un nucleótido que ha perdido su grupo alcohol, su grupo H, del carbono 3'. Como los nucleótidos se unen en el ADN por el grupo H de ese carbono 3', si se incorpora un didesoxinucleótido será imposible que se una otro nucleótido y la cadena terminará allí. En este proceso de secuenciación se usan terminadores fluorescentes. Estos terminadores marcados, cada uno con un fluoróforo diferente, permite llevar a cabo la reacción en un solo tubo en el que se añaden los 4 terminadores marcados. En el método enzimático de Sanger se utiliza en la secuenciación automática, se marca preferentemente los terminadores con un compuesto fluorescente y se activa la reacción de secuencia. Los productos de la reacción se detectan directamente durante la electroforesis al pasar por delante de un láser que, al excitar los fluoróforos, permite detectar la fluorescencia emitida. En la reacción de secuenciación se añade el ADN molde, el cebador o primer, la polimerasa, los desoxinucleótidos y los didesoxinucleótidos marcados como terminadores fluorescentes. En el laboratorio, previo a llevar las muestras a secuenciar, se debe preparar las muestras. Se hace la reacción de secuenciación añadiendo ADN en cantidades que dependen de la fuente del ADN. Si son cósmidos, de 0,2 a 0,5 microgramos, fragmentos de PCR hasta 800 nanogramos, por supuesto ese ADN debe ser purificado, cebadores 3,2 picomoles, y la mezcla de premix, que dependiendo la marca se añade la cantidad señalada por el fabricante o la que haya sido titulada en el laboratorio, en una reacción de 10 microlitros. En este caso, por ejemplo, la marca de Biosystem, Big Dye Terminator Cycle Sequencing Reader Reaction Kit, y posteriormente que salga la reacción de secuenciación, se lleva al secuenciador automático.
Acá podemos ver un programa de secuenciación. En el microtubo tenemos el ADN molde, el cebador o primer y la mezcla de reacción, que contiene los didesoxinucleótidos marcados como terminadores fluorescentes. Es una reacción parecida a una reacción de PCR y posteriormente se debe purificar el producto de esta reacción para cargar esos fragmentos de ADN en el gel de secuencia. En los secuenciadores automáticos, los más modernos, pues ya ni siquiera se purifica porque tienen procesos de filtro que purifican el ADN. El secuenciador nos va a dar como resultado un cromatograma. Se pueden leer entre 700 y 800 bases. Aparecen los picos de colores y en la parte superior la base a la cual corresponde. Los avances en los métodos de secuenciación automática, los secuenciadores cada vez más modernos y que permiten obtener mayor número de secuencias en menor tiempo, incluso variaciones en la secuenciación con métodos de pirosecuenciación que permiten obtener secuenciaciones masivas, han permitido el desarrollo de los proyectos genoma. Un proyecto genoma es obtener la secuencia completa de los genomas de los diferentes organismos a través, por supuesto, de la secuenciación del ADN. Ya desde 1978 se tenía el primer genoma completo del virus del simio 40, SB40. En 1997 se tenía el primer eucariota secuenciado, Saccharomyces cerevisiae. Ya en 1999 se contaba con la secuencia de otro organismo modelo para el minto de Cenorhabditis elegans. En el 2000 se obtiene la secuencia de organismo modelo para insectos, Drosophila melanogaster, y también en el 2000 de otro organismo modelo como la planta Arabidopsis thaliana. Uno de los proyectos más ambiciosos en la humanidad ha sido el proyecto Genoma Humano, obtener la secuencia completa del organismo humano. Y ya para 1986, entre 1986 y el 88, comienza el posible estudio de este proyecto en el National Institute of Health, en Estados Unidos. En 1990 se unen 20 grupos de diferentes países, de Estados Unidos, del Reino Unido, Inglaterra, de Alemania, de Canadá y de Francia, para formar el Consorcio Público Internacional, cuya sede sería en el Centro Sanger, en Cambridge, en el Reino Unido, para el desarrollo del proyecto Genoma Humano. A su vez, por otro lado, en una empresa dirigida por Craig Venter, la empresa Celera Genomics, se propuso también la obtención del proyecto Genoma Humano. Ambos grupos estimaban, debido a los recursos que había para ese momento, que se obtendría el genoma humano aproximadamente entre los años 2005 y 2007. El Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano es una colaboración que involucra a 20 centros de 6 países para secuenciar y poner en mapa y analizar todos los genes del ser humano. Este proyecto Genoma Humano fue liderado por Watson y Francis Collins y se estimaba sus resultados para el 2005 y 2007. Es un proyecto de tal envergadura que se comparaba con proyectos tan grandes como la tabla periódica, el proyecto Manhattan, el proyecto Apolo. Los dos grupos que pretendían obtener la secuenciación del genoma humano tenían estrategias diferentes. El consorcio público, los 23 pares de cromosomas los dividían y los estudiaban uno a uno para poder ser analizados. Iban por regiones haciendo mapas cada vez más precisas. El sistema era más lento, pero más ordenado. En este caso, la secuenciación era el último paso. En cambio, el grupo Celera, simplemente los 23 cromosomas se parten en millones de fragmentos al azar y cada fragmento resultante se secuencia para su posterior ordenamiento del mapa genético. En este caso, los programas informáticos intentan ensamblar la secuencia gracias a solapamientos entre los fragmentos. De esta manera, ya para el 2001, en febrero del 2001, se obtiene el primer borrador del proyecto Genoma Humano, el cual fue publicado en la revista Nature por el Consorcio Público Internacional el 15 de febrero del 2001 y en la revista Science por el grupo de Celera Genomics el 16 de febrero del 2001. Sin embargo, el proyecto completo, el genoma completo humano, fue publicado el 24 de abril del 2003 y está disponible libremente en las bases de datos.
Como información relevante se tiene que el proyecto Genoma Humano está formado por 3.300 megabases, millones de pares de bases o nucleótidos, que 100 megabases son codificantes con aproximadamente solo 30.000 genes. Entre una persona y otra el ADN solo difiere en un 0,2%, y que el genoma del humano es 98% idéntico al genoma del chimpancé, 70% idéntico al genoma del ratón, 20% idéntico a Caenorhabditis y 60% idéntico a Drosophila melanogaster. El genoma humano es 200 veces menor que el de la ameba, por lo tanto, al comparar con otros organismos no tiene que ver el número de genes ni el tamaño del genoma con la escala evolutiva. Como decía anteriormente, los avances en los métodos de secuenciación automática y últimamente los métodos basados en pirosecuenciación permiten analizar gran cantidad de datos muy rápidamente, por lo que se han creado una serie de proyectos genomas que se recogen en ciertas bases de datos. Por ejemplo, en GOL, en Genome Online Database, ya hay una gran cantidad de organismos secuenciados. Virus, hay 8.935 especies secuenciadas, de Arqueobacteria 1.755, de bacterias 153.432 especies secuenciadas. En el caso de eucariotas, 54.532 especies. Y hay lo que se llama metagenomas, que son los genomas de un determinado medio ambiente o un ecosistema, puede ser biológico o ecológico, bien sea el metagenoma de cavidad oral, por ejemplo, metagenoma intestinal o metagenoma de un lago o de un parque recreacional. Entonces, de estos metagenomas se tienen 60.962 secuenciados y en progreso están 277.851 proyectos genomas diferentes. Aparte de eso, se tiene una gran cantidad de proyectos para el análisis de esos genomas, del análisis de metagenomas, de diferentes tipos, de ensamblamiento, de combinación, de estudios de todo tipo, incluso de transcriptomas y otras informaciones derivadas de esos proyectos genomas. La información de todos los proyectos genoma, de todos los organismos o metagenomas, y todas las secuencias que se han obtenido son públicas y libres y están en las 3 grandes bases de datos mundiales, la del GenBank, del Centro Nacional de Información Biotecnológica, del NSBI, la de Europa, del Instituto Europeo de Bioinformático, EBI, en el INBL, y la del Japón, de DNA Data Bank of Japan, de DBJ, del Centro de Información Biológica de Japón. Estas 3 bases de datos, ellas comparten la misma información, aparecen las 3 y se puede acceder por cualquiera de ellas a cualquier secuencia. Cuando se somete una secuencia, enseguida aparece, sea por cual sea la base de datos donde se sometió esa secuencia, aparece en las 3 bases de datos. Es libre la información y se puede consultar por cualquiera de las páginas web que se observan en la diapositiva. Por su atención, muchas gracias.